Muy bien, estamos viendo la última vez, los últimos elementos sobre esta expresión bíblica, que es la expresión bíblica más arcaica que existe de las criaturas de Dios. La Biblia no llama a los seres criaturas de Dios, los llama hijos de Dios. Este hijo de Dios que estamos viendo la semana pasada, que es una expresión súper genérica. Hijos de Dios es una expresión bien básica. Para nada significa lo que ahora nosotros entendemos como hijos de Dios. No es. ¿Sabes qué es? Una expresión para decir que son criaturas de Dios. Criaturas o seres sobrenaturales. También así que hemos visto que en el libro de Job, o de Job, en el libro de Job, entre los hijos de Dios vino Satanás. Entre los hijos de Dios, Dios se reunió con sus hijos y entre esos hijos me pasó Satanás. Claro, hijos entendido en esta versión arqueológica de el Ben Elohim. Y el Bar Elohim. ¿Ven? Por eso Simón es Simón Bar Jonás, es decir, hijo de Jonás. Hijo, en ese caso, podía utilizarse como hijo natural o como acogido. ¿Cómo qué? Acogido. Acogido. Por eso los adoptados eran tan hijos, no hay una diferencia. Como muy interesante, no hay una diferencia en la expresión bíblica del Ben o del Bar Jonás. Así que, ¿qué vio don Nabu, que ya va a desaparecer en el capítulo próximo que vamos a ver, el capítulo 4, la desaparición de don Nabu? Pero esos hijos de Dios solamente son seres humanos. No, estos hijos de Dios son criaturas sobrenaturales, salidas de Él. No se le llama hijo de Dios ni a los animales, ni se le llama hijo de Dios a la creación, sino a estas criaturas sobrenaturales. A estos, y lo voy a poner en comillas, lo voy a poner en el Salmo 82, ¿a estos qué? Dioses. Pues claro, como salían de Dios, pues ¿qué eran? Algún tipo de expresión divina. No son Dios, pero son como diosesitos. Estamos hablando, recuerden que nosotros estamos, y yo a veces que lo ponía, estamos pensando en, no como cristianos. Como cristianos, esto es otra cosa. Padre, en Génesis me llamaba la atención que después de la caída del crimen de Caín y a la descendencia de Caín, si mal no recuerdo, dejan de hablar de hijos de Dios y empiezan a hablar del hijo del hombre, hijos del hombre. Hay una parte en el capítulo 6 donde habla de los hijos de Dios que se encontraron y se enamoraron con las hijas de los hombres. Y eso siempre ha sido como que algo que a mí me ha llamado la atención. Sí, porque son estas expresiones, son unas expresiones, estamos hablando de los libros más básicos. Sabemos que el libro de Job, hay una alta probabilidad de que el libro de Job es anterior al libro de Génesis, en cuanto a escritura. Porque la concepción de Job es bien arcaica. O sea, eso que él llama a Satanás hijo de Dios, cuando ya en el Génesis se le llame maldito o serpiente. Pero ya en el Génesis se presenta a Satanás caído. Ya expulsado. Caído. Él es la serpiente. Pero en el libro de Job, Satanás mira la presencia de Dios como más tranquilo. O sea, casi como que nos vemos la semana que viene. Pero, ¿verdad? Eso. El libro de Job es bien. Esas expresiones hay que tomarlas con muchas pinzas.
porque es ese comienzo, ese desarrollo, esas torpezas iniciales, esa escasez de vocabulario, de nociones, de revelación, ¿ven? Hasta que de momento ya uno ve cómo empiezan a hablar después el libro del mismo Génesis, de que se empieza a hablar del ángel de Yahvé, es decir, del espíritu enviado por Yahvé. Ya uno ve que en el mismo Génesis, ya eso de hijos de Dios va como que medio yéndose. Pero aún así, en el libro de Daniel, el rey pone en la boca del rey Nabucodonosor esa expresión arcaica, que, no nos olvidemos, también se utiliza en el libro de los... Recuerden que el libro de Daniel está muy entrelazado en el tema. Vamos a ver incluso ahorita que Nabucodonosor y que se me fue el rey de los tiempos de los macabeos. Todas las neuronas post Semana Santa. Antíoco Epifanes. Cuando uno, ¿se acuerdan de la gemátrica? ¿Se acuerdan cuando les di numerología que era la gemátrica? Es la correspondencia entre números y letras. ¿Recuerdan? Que yo les había tomado, ¿verdad?, lo del 666 y lo de que el 666 era Nerón César por las correspondencias, y también era Helen W. White, correspondencia. La gemátrica lo que busca es una correspondencia entre ciertos números y ciertos nombres. Y cuando uno toma Nabucodonosor y Antíoco Epifanes, da la misma numeración, la misma. Y yo dije, ¿cómo? Da la misma. Así que, nuevamente, el libro de los Macabeos y el libro de Daniel se llaman. Tanto es así que los dos reyes miserables y abusadores tienen el mismo correspondiente numérico. Así que hay una llamada entre unos y otros. ¿Ven? Además de que el tema, recuerden que el libro de los Macabeos, a pesar de que no es apocalíptico, lo ponen entre los libros históricos. A los Macabeos. Sí y no. Tiene un correspondiente también apocalíptico. Recuerden que es la desolación del templo, la desacralización del altar, donde se le hacían los sacrificios a Yahvé, la instalación de la estatua, ¿verdad? Entre uno y otro, y cómo hay una guerra. Aquí hay un distinto. ¿Qué diferencia un libro del otro? Que aquí los macabeos son los que pelean. Pero leas el libro de los Macabeos. Pelean con ayuda de ángeles, ¿saben? Le llaman también los Bar Elohim. Es decir, así que los espíritus o los seres sobrenaturales ayudan a los macabeos en la guerra. Acá, Daniel es ayudado por el mismísimo Dios. Que le da la sabiduría y todo el mundo reconoce. Así que hasta los macabeos que lucharon y murieron tantos, y eso de paso, estando yo en el seminario, se encontró la tumba de los macabeos, en ese montón de excavaciones que se hacen en Jerusalén. Primero que en Jerusalén uno excava y encuentra un artefacto de hace 3000 años atrás, porque allá no hay manera. Yo recuerdo en el seminario, cuando se hicieron las excavaciones para hacer el seminario
era de 1865 y después hicieron una sede mucho más grande y excavando encontraron unos jarrones de casi 6 pies que los jarrones tenían 1800 años. ¿Y qué nosotros haríamos con algo así? Rápido lo meteríamos en un museo. No, en el seminario tenía una palmita uno y una palmita otro que van en el jardín, porque como allá encuentran tanto terequero antiguo, ya encuentran algo, es como que, ¿y qué rayos hacemos con ello? Al lado del seminario había una estación de autobuses, un estacionamiento multipiso, que lo hicieron para el jubileo del año 2000. Cuando empezaron a excavar, encontraron la villa de no sé qué esposa de Nerón. Y estaba escrito, y el gobierno dice, ¿y ahora qué hacemos? O excavamos el lugar, pues necesitamos el estacionamiento. ¡Brum! ¡Brum! Le pasaron por encima, lo destruyeron todo y era un multipiso. Pero eso no está bien. No te vayas muy lejos, aquí lo hacen tan bien. Mire, en Roma hay solo 2 líneas de tren, pues cada vez que hacen una excavación, encontraron algo. Pues tengo que dar otro, entonces, ¿qué dicen? Vamos a pasarle por encima, si no, nunca vamos a progresar. Pues destruyeron toda la villa y vendieron los cantos. Pero hay una estación de tren. A Daniel le hablaba a Dios, pero el compañero de Daniel fue el ángel. Sí, por eso. Uno ve, pero no es que le habló, estoy hablando de quién sale por él. O sea, quién sale por él, por don Daniel. Ya los amigos son los ángeles del Señor, los van, que los sacan, los amigos. Los Bar-Onas, los Bar Elohim. Ananías, Azarías y Misael, los nombres de ellos en versión casi papírica. Está la versión cuneiforme. ¿Ven? Así que, una vez que Nabu reconoce esto, ¿qué hace Don Nabu? Don Nabu reconoce el poder de este Dios. Y él, miren qué interesante, él le da el permiso a este Dios de ser dado en culto en su reino. O sea, miren qué humilde Don Nabucodonosor. Así que Don Nabucodonosor dice, este Dios es grande, así que le vamos a dar permiso para que esté entre los dioses nuestros. Es más grande que Marduk, pero Marduk es nuestro Dios más grande. Entonces Nabucodonosor lo que permite es lo que permitían los romanos, que Yahvé, o que el Dios de los israelitas, o que el Dios de Daniel, fuese parte del panteón. Para nosotros el panteón es un lugar de muertos. Panteón significa todos los dioses. Panteón. En Roma uno va al Panteón, que era el lugar donde uno llegaba a visitar Roma, que era el Caput Mundi, ¿verdad? El centro del mundo. Y uno venía con su diosito, llegaba al panteón, y pues yo soy de no sé dónde, pues muy bien. Y ponía su diosito entre el montón de dioses que había allí, porque los romanos decían, vamos a asegurarnos de darle culto a todos los dioses, para el Dios que sea, no sea, por si acaso, para el Dios que sea. Así que eso es lo que permitió el rey, que era una costumbre muy antigua. Tenemos un lugar donde se le rendía culto a los dioses. Y el rey era el que daba el permiso de que el Dios mío pudiese estar allí. Que es igual a todo. Ahora que él reconoce que este es más poderoso, pero no que es el único. Ahorita lo va a reconocer ahora cuando empecemos con el segundo de los sueños. Sé que el capítulo 3 ha sido bastante arduo por las 3 confluencias que hay y lo difícil que entender las 3 inserciones que tuvo, pero creo que con esto ustedes pueden batallarse en ese capítulo 3 y explicarlo cuando alguien no lo entienda bien. Cuénteme. Y es que Nabucodonosor reconoce a Dios como el Dios de los dioses. Sí. Pero aquí cuando están el canto de los tres muchachos, también él dice, todos los que adoréis al Señor, bendecid al Dios de los dioses. Pues entonces es como si reconociera que hubiésemos un Dios.
De estos dioses. Tanto Nabucodonosor como los dos hicieron la misma expresión. Son dos expresiones distintas. Son dos expresiones distintas, primero porque la expresión que usted me está diciendo es la griega y la que yo le estoy diciendo es la aramea. Aunque se traduce igual, son dos realidades distintas. Cuando ellos hablan de dioses, ellos hablan de la manera arcaica, es decir, de estas criaturas sobrenaturales. Cuando Nabucodonosor habla de Dios, habla de divinidad. Cuando Marduk es el Dios, es que Marduk es un Dios verdadero. A diferencia de estos seres sobrenaturales. Por eso yo quería hacer esa distinción entre lo que era un feón. Miren la diferencia entre lo que es un feón para que no nos vayamos con eso, pero es una excelente idea. Esto es Dios. Dios puede ser usado como pagano, Dios. Dios en el sentido de divinidad. Los Bar, Elohim, son criaturas que provienen de Dios. De Dios. Los jóvenes están cantándole, están diciendo todas estas criaturas sobrenaturales que reconocemos, porque claro, ellos no tienen la nomenclatura. Ellos no van a decir, pues todos los querubines, todos los serafines, todos los ángeles, todos los arcángeles, todos los tronos, ellos no tienen esa capacidad porque no se les ha sido revelado. Había la expresión serafines, querubines, es bien en la Sagrada Escritura aparece. Los dos serafines que están cerrando la tierra prometida en el jardín de Edén, y los querubines que aparecen en Isaías, que son unos querubines distintos a los querubines del Arca de la Alianza. En el Arca de la Alianza, los querubines tienen dos alas. En los querubines que vio nuestro querido. Siempre son chiquitos. Sí, son. No sabemos. Los ven, son hijos de Dios. Sí, ¿verdad que esto es la misma expresión? Sí. No, son la misma expresión. ¿Verdad que una expresión es en griego y otra en hebreo? Significa, o sea, literalmente, o sea, la expresión es hijos de Dios. Elohim. Elohim, sí, Elohim es Dios. Bar Elohim en griego y Ben Elohim en hebreo. ¿Y cuál es el que no es hijo de Dios Esto y es criatura? esto es un disparate. Ya sea mi profesor de vida. Dale, dile. La de Lili. Ya lo está corrigiendo. Está arreglando. ¿Qué dice ahí? Arameo. Sí, mi maestra de griego me haga. Arameo y hebreo. Sí. Ay, Dios mío, Señor. Ok, esto es una expresión en las dos lenguas. ¿Por qué la puse en las dos lenguas? Porque ambas lenguas se presentan en el libro de Daniel. Ahora, cuando se habla de Dios y cuando se hablan de los Ben Elohim, se está hablando de dos cosas distintas, dos realidades distintas. Theón es divinidad, es el Dios. Se puede utilizar, nosotros lo utilizamos, Theos, Dios. Ya nosotros no decimos Dios. Ahora, cuando se habla de Bar Elohim, se está hablando de unas criaturas que provienen de Dios. Y aunque se les llame hijos de Dios o dioses, entre comillas, no se consideran divinidades. Se consideran provenientes de la divinidad. Pero claro, como provienen de la divinidad, lo que sale de un tronco es madera. O sea, y lo que sale del oro es metal. Así que lo que sale de Dios, ¿por qué son? El Dios así. Hasta que eso se va desarrollando un poco más.
No. Yo estoy perdida de que, o sea, ¿en qué estamos? O sea, estamos hablando de que hay una referencia a los que son hijos de Dios No. y a los que no son. No. Bueno, Eso, que son criaturas. usted me está pensando como cristiano. Aquí no estamos pensando como cristianos, estamos pensando como hebreos. Yo lo que exacto, lo que hemos visto es que a los 3 jóvenes que se están achicharrando, entre comillas, en el horno, aparecen unas criaturas que Nabucodonosor las titula Ben Elohim. ¿Por qué? Porque obviamente no hay una nomenclatura todavía sobre los distintos espíritus. Así que todo lo que proviene de Dios, sobrenatural, se le llama que es hijo de Dios. Lo sobrenatural, aquí no estamos entrando con las gatitas mías, no estamos entrando con los árboles, ni con los seres humanos. Estamos hablando de estas criaturas sobrenaturales. Que están en el fuego allí. Que están en el fuego. Que Nabucodonosor las distingue de los humanos. Entonces, yo aclaraba que ese Bar Elohim, que se traduce hijo de Dios, no es la concepción cristiana de filiación divina. Es una expresión súper arqueológica que habla de estas criaturas sobrenaturales que vienen de Dios. Hoy día nosotros ya, por el libro del Apocalipsis, por las cartas del apóstol San Pablo y por la misma revelación bíblica, ¿por qué hacemos? Pues nosotros ya no decimos que son hijos de Dios, son ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, dominaciones, principados, potestades, ¿ves? Ya nosotros sabemos los nombres, pero ellos no lo saben. Así que cualquier cosa que no sea un Homo sapiens sapiens, para ellos ¿qué es? Un Ben Elohim. Que es el ángel que vio en el horno. Que el ángel lo con la criatura esa que viene el horno. La criatura que viene el horno. Entonces, cuando Nabucodonosor habla de Dios, habla de esta categoría, no de esta. Y cuando los jóvenes en el horno hablan de Dios, hablan de esta categoría, no de esta. Cuando ellos dicen, ¿verdad? Alaben al Dios de los dioses, de lo que está hablando precisamente de este no, porque ya tiene bien claro que además de, o sea, dioses existen para él. Mira, don Marduk. Eso es una tradición. Qué buena Fernando, Marduk, sabemos todos nosotros que eso no existe. No, yo recuerdo que había un muñequito de un perro sabueso que se llama Marduk. Me acuerdo de un muñequito que se llama Marduk. Porque, ¿Pero eso? pero no, o sea, Era una divinidad, era como Zeus, como Prometeo, eran divinidades. está bien, pero entonces estaba criado Nabu en esa tradición de que tenía un dios que se llamaba Marduk. Marduk, dicho sea de paso, se sabe que Marduk fue adoptado de otra creencia. Parece que fue uno de los dioses que trajeron, que a Nabu le cayó súper bien y dijo, espérate, ¿qué? ¿Se acuerdan del Dios desconocido de los griegos que San Pablo encontró el altar? Que él dice, se ve que ustedes están muy versados en las cosas porque encontró un altar que dice al Dios desconocido. Es decir, tenemos un montón de dioses, pero vamos a pichar adelante del que aparezca. Pues hasta el Dios desconocido tiene aquí un altar. Y le quemamos incienso al Dios desconocido. ¿Quién es? Desconocido. Pero por si acaso lo pillamos, no vaya a ser que se sea el que es. Y pues ya nos lo pichamos adelante. y Nabu está haciendo el papel de que es más ciego del que quiere ver, porque básicamente si Dios se manifiesta y le da y ve que los muchachitos no se achicharraron, y entonces él dice, ay, pues es un Dios, pero ¿qué Marduk le pudo haber demostrado a Nabu que él le siga rindiendo pleitesía a Marduk? Por eso es que vamos a entrar ahora en el capítulo 4, donde vamos a ver ahora el segundo sueño. Y vamos a ver qué pasó con este sueño. Bórrame. Que este sí creo que lo voy a poder dibujar mejor que la estatua. El próximo sueño. Lo está haciendo perfectamente. A ver. Preguntando cosas con sentido. Y yo, ay, pregunté, perdón. Muy bien.
Por fin, dirán ustedes, llegamos al capítulo 4. Casi no llegamos. El capítulo 4. Así que llegamos al capítulo 4. Y otra vez don Nabucodonosor está en brote. Cuéntenme, ¿qué pasó? Cuéntenme eso. Eres una vez. Hay un árbol en el centro. como ¿En el centro de dónde? ¿Del sueño? ¿Dónde? Es como el árbol del paraíso. En el centro de la tierra. Como el árbol del paraíso. ¡Eh! El árbol de la vida. Un árbol en el centro de la tierra. ¿Qué le pasó a ese arbolito? Se creció un montón que llegaba hasta el cielo. Se podía ver de todas partes. Y ahí todos los animales comían y se refugiaban debajo para la sombra. Pero está mejorando. Lo practiqué. Muy bien. Hay un árbol enorme. ¿Y qué pasó con el arbolito? Arbolito, arbolito. Un vigilante, un vigilante. ¿Vino un qué? Aquí dice vigilante. Ah. Y mandó a que lo cortara. ¿En qué capítulo, en qué versículo dice? Dice un santo, Ahí dice que un vigilante, un santo. Y aquí un guardián sagrado. un guardián. Acá vean el problema de las traducciones. ¿Qué dice? ¿Qué versículo es? El 10. Y dice que bajaba del cielo. Estando yo acostado tuve esta visión. Vi bajar del cielo un guardián sagrado. Cuando un Un ángel, ángel. un santo bajo del cielo. Y esta es la que Bueno, ¿y fue una interpretación? Latinoamericana. Es que esta es la que tengo ya grabación. Bajó un ser sobrenatural. ¿Qué hizo? Un Elohim. Un bar Elohim. ¿Qué hizo? Mandó que le cortaran las ramas. arriba del árbol, Todo que era todo. ¿Que se quedara qué? Muy bien. con sus raíces, con sus raíces. Lo picó. Es importante. Se Pero aquí cortó la. aquí dice que se le quite el alma humana. Ay, Pero el árbol tiene alma. Ahorita vamos a ver por la interpretación. Recuerden que el rey está escuchando ese sueño. Y entonces el rey, una vez más, pobrecito, se levanta histérico y dice: busquen a los magos y a los no sé qué y a los otros. ¿Qué va? No pudieron. ¿Habían escuchado eso antes? será que el corazón de hombre se le da un corazón de No nos olvidemos, capítulo 2 y capítulo 4, el capítulo de los. Así que tiene una estructura muy parecida. Muy parecida. Recuerden que habíamos visto los paralelos, que el 2 y el 4 se llaman. El 1 está, ¿verdad?, como Pancho el Loco en su mundo, y entonces el 3 era la locura en sí misma, y luego entonces el 6, ese poquito a poquito. Muy bien. Llega nuestro querido Daniel, ¿y qué le dice Daniel? Daniel le dice, bueno, versículo 17, el árbol gigantesco que vi, cuya copa tocaba el cielo y se veía a los cabos de la tierra, de hermoso follaje, frutos copiosos, que se sustentaba todo y cuya sombra habitaban las fieras agrestes y cuyo ramaje anidaban las aves del cielo, eres tú, oh rey.
Por eso el alma Que se le quitaba el alma de humano y se le daba el alma de animal. Pero ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo ¿Cómo termina Nabucco? ¿Cómo termina Don Nabucco? Miren la profecía. Le hablan de corazón y ellos le hablan de alma. Imagino que hay que ver qué expresión se utiliza, pero es importante. Entonces, este árbol. Vamos a coger otro colorcito. Ahí te voy a hacer muchos colores. No está mejor hecho. Yo. Ok, el árbol es Don Nabucco. ¿Por qué esa imagen tan grande? No nos olvidemos. ¿Se acuerdan del capítulo 2? ¿Cómo decía? ¿Quién decía Daniel que era el rey Nabucodonosor? Decía, tú, majestad, eres el Dios de todo, eres el rey de todo, el Señor ha puesto en ti todo, así que tú eres el que das comida, tú eres el que das bebida, tú eres el que acoge, tú eres el que defiende. Así es, querido Dios, que tú seas ese signo poderoso. Y una vez lo está usando, por eso ese árbol cubre toda la tierra. Entonces, ¿quién es? Es Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál era el problema con Nabucodonosor? Y se lo dice Daniel. Porque no reconoce que Es un... Ahí está el asunto. Él es un soberbio Prepotente. que no... ¿En la Biblia? Vergüenza. Casi. Él es un soberbio que no quiere reconocer a Dios. O sea, nos alegramos de que ha dicho, Dios es grande. En el capítulo 10 eso nos dice. Que no quiere reconocer a Dios, insiste en su pecado. Él llama el rechazo. Insiste en rechazar a Dios, es decir, en desobedecer. ¿Y qué le está diciendo Daniel? Ese ángel que viene es porque te vas a castigar. Tú vas a ser castigado. Esa es la expresión. pero lo que quiere también es que hasta que no reconozca. Claro. Por eso vas a ser castigado. Pero ese castigo no es permanente. Durará tanto en cuanto durará hasta que los 7 años. hasta que tú lo reconozcas. 7 años. Y miren cómo después de ese sueño, ¿qué hace el rey? Se perroma todavía. El rey, en vez de que ya había visto que uno de los sueños había sido cierto, cuando recibe este sueño, en vez de actuar como hizo la vez pasada, ahora no. Ahora se emperra y dice, sí. Pues no, pero yo te voy a decir a ti una cosa. Tu Dios será grande, pero todo esto lo hice yo. La gran Babilonia la hice yo y yo soy el centro de la Babilonia y todo depende de mí. Así que yo no tengo que doblar rodilla ante nadie. Una cosa es que yo lo reconozca y otra cosa es que yo lo adore y yo sea débil y él sea reconocido. Pues miren. Y se escuchó una voz que le dijo, ahora se va a cumplir lo del sueño. O sea que el rey después del sueño no cambia. Y dice la voz del cielo, hasta aquí llegaste, cúmplase lo que dijo el sueño. ¿Y qué decía el sueño? Decía que se iban a separar de él los seres humanos y que él iba a terminar como los animales, comiendo grama, le van a crecer las uñas de dice la expresión que es bien interesante, le va a crecer pelo de buitre y uñas de águila, es decir, se le van a poner, o sea, el rey se va a convertir en un monstruo. ¿Y eso es un imagen o de verdad? Bueno, eso tiene que ser una referencia, como nosotros decir, 4 ojos, cuando uno se espejuela. O sea, pues pelo de buitre, o sea, ustedes han visto que el buitre tiene calvo aquí en el cuello, pero el buitre tiene mechón. Los buitres tienen mechones, como de cabello. Y entonces parece que el rey, pues claro, ¿quién le va a cortar el cabello? Nadie le va a cortar el cabello.
cabello. Así que eso quiere decir que al rey se le montó una melena. Una melena. Y las uñas, claro. Pues no hay quien le corte las uñas al rey. ¿No ustedes han visto cómo a los seres humanos nos crecen las uñas cuando se descuidan? Empiezan a retorcerse. Entonces, claro, la imagen es perfecta. Es decir, el rey va a estar como una centella descuidada. Pobrecito, como no tiene quien le haga cuchi cuchi y le dé los masajes, pues el rey ahora es un esperpento y todo el mundo se separó de él. ¿Por qué? Porque ya el rey no tiene poder. Pero porque ellos saben cuándo él va a... Porque ellos sabían, es como una profecía. Claro. Recuerden que ese tipo de lectura de los sueños del rey es público, y lo vamos a ver con Baltasar también. Esos son actos públicos. O sea, el rey convoca a sus magos, y está toda su corte y está todo el mundo. Claro, ya ellos vieron, espérate, que esto resultó hace un par de años atrás. Así que quiere decir que los días del rey están contados. Así que cuando el rey empiece a divagar, a ponerse loco, a ponerse raro, a ponerse como animal, pues ¿qué nosotros vamos a hacer? Pero porque ellos saben que a cuánto tiempo va a pasar en lo que él reconoce. Entonces. Para que el rey vuelve. El libro no es muy específico. Bien, aquí el libro lo que le interesa es en los hechos, que el rey le pasó. Y miren qué interesante, como él dice, no corten las raíces y dejen el tocón, porque va a volver a retoñar. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con el diluvio? Él destruyó todo. No. Dejó un resto. ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué es Israel? ¿Cómo Israel se llama así mismo? Un resto. O sea, que el Señor siempre deja el tocón. O sea, Él da el macetazo, pero deja el tocón para ver si crece. Deja 2 o 3 en el arca. Para que hay gente que vive en el desierto. O sea, no es un Dios destructor. Es un Dios que reprende, pero que no acaba y no destruye. Pero en el mismo sueño, ya que éramos 7 años. 7 años, que no nos olvidemos que es un tiempo simbólico, es decir, perfecto. Es decir, hasta que el rey reconozca, cambie totalmente. Lo que Eso yo decía, porque como ellos saben que eso va a durar lo que vaya a durar. O sea, es como no es 7. todavía nosotros, por ejemplo, una excomunión. Ustedes saben que hace poco el Papa Francisco le levantó la excomunión a Ernesto Cardenal, que era un sacerdote, y murió dentro de la iglesia. Porque las excomuniones, incluso la realidad, la excomunión tanto dura la contumacia del rey. Es decir, el día que tú digas que esto ya, o sea, tú estás mal, y que lo que tú estás diciendo es un disparate, una herejía, se te levanta la excomunión. La excomunión no es algo eterno. Y vamos aquí. O sea, tú vas a estar como con pelo de buitre y uñas de hasta que reconozcas. O sea, y eso es bíblico. O sea, y la iglesia, bueno, aquí en Puerto Rico el Padre Álvaro. Yo participé en el proceso del Padre Álvaro de volver a la iglesia. Y creo que fue muy bonito porque ya Álvaro estaba malito, ya estaba viejito. Un dominico que se volvió hereje. Sí, bueno, pero bueno, Dios mío, a cuchillo y palo nos matan, ¿eh? No, yo no dudo de su bondad, de su doctrina así. Era un disparatero y un hereje. Pero nada, gracias al Señor, Él volvió, se hizo el credo, y Él firmó, y volvió. Entonces murió con los santos óleos, y dentro de la iglesia. Pero estaba excomulgado. En Puerto Rico teníamos a Álvaro excomulgado. Y eso, o sea, te vamos a dejar esto, o sea, tú eres un miembro fuera de la iglesia, pero eres miembro. Es decir, nosotros no podemos decir, ¿saben qué? Ya no eres cristiano. Eso nosotros no lo podemos hacer. Y si acaso ni yo mismo lo puedo hacer. Yo no puedo decir, yo no soy cristiano. Afectivamente, y una perreta, yo puedo decir que ya no soy cristiano. Soy cristiano. ¿Cómo decir? Ahora, pues yo no soy hijo de mi mamá. ¿Sabes qué? No puedes decir eso. O sea, incluso los que salen de la iglesia siguen siendo miembros de la iglesia. Fuera de ella, pero siguen siendo miembros. Solo lo cambian.
Ok, y entonces el rey Nabucodonosor reflexionó y reconoce a Dios como el único. Y miren lo que dice Nabucodonosor, dice, y este Dios que me dejó el pueblo de buitre y me alejó a todo el mundo de mí, este Dios es justo. Dice Nabucodonosor. Es decir, esto me lo... Dios tiene esperanza en nosotros. Oye, Por algo. Porque si ha dejado tantos tucos, whatever, como estamos diciendo. O sea, estoy mirando el árbol, estoy viendo los tucos, pero en diferentes Exacto. cosas. No nos extermina. Porque tiene todavía esperanza en el ser humano. Y seguimos crucificándolo. Y seguimos siendo malos. ¿Y qué es? Dios sabe algo que nosotros no sabemos, pero las historias se repiten. Volvemos, los macabeos, Daniel. Su espíritu está en nosotros. O sea, nosotros le pertenecemos, punto y se acabó. O sea, le pertenecemos. Pero la mayoría de la gente se va con la maldad, con lo malo, disfruta lo malo, y tienen el espíritu, somos más espirituales. Pero recuerden que también está la torpeza, está la ignorancia, y aunque existe también la maldad. Pero un gran número de personas que optan por la maldad, lo que están optando es por lo que ellos creen que es bueno, y terminan fastidiados. O sea, cuando uno se sienta con las personas que están empecatadas hasta las 100, uno se da cuenta de que lo que tiene al frente es una persona más enredada que las luces de Navidad cuando uno las saque ahora en diciembre. Y algunos sí, algunos es un acto de rebeldía y de desobediencia y de rechazo a Dios. Pero un gran número, un acto barrabasal de soberbia. Y otros en maldad. En términos más generales. Ajá. Pero yo tengo la imagen de, bueno, que hoy han ocurrido muchas cosas, pero cuando a una persona pasa por una situación tan angustiante, tan dolorosa, que otros miran y dicen, ¿cómo podrá? Y sin embargo luego puede. Es como, es como esa imagen, o sea que aún en los momentos más difíciles, siempre hay ese espacio y la persona vuelve y crece. Ahora yo les decía el martes santo, no, el lunes, cuando celebramos la misa, yo decía, Judas se arrepintió, pero no dio el segundo paso, que fue aceptar el perdón. O sea, él pidió perdón, pero no aceptó el perdón. Y entonces se desbocó. Hay un salmo que dice que Dios nos castiga, pero es para traer la humillación. No quiere. Incluso dice que Dios usa vara. Para bien, con el propósito de y no da fuetazo, la vara es guayaba, por igual, eso es bíblico. Pero no nos enderezamos. ¿Ah? Hay quienes se enderezan y hay quienes no se enderezan con pero todos los golpes que le dan. Ahí está la libertad nuestra, ¿verdad? Pero Es fíjate, como el hijo rebelde y el hijo que siempre está con mami y con papi. que yo digo que no sabemos si se endereza o no, bueno, no sabemos hasta el final qué es lo que hay en el corazón. De hecho, de paso, yo les decía a ustedes en una homilía, yo les decía cuántas personas que, ¿verdad?, han venido y nosotros hemos tenido la oportunidad de dirigirnos a ellos. Nosotros no sabemos qué pasa con ellos. Nada. Y de momento puede ser que esa persona, no ahora, después reflexiona. Después incluso tiene un momento doloroso, triste. O sea, yo he tenido personas que, o sea, para convertirse pierden una pierna. Y entonces ahí es que dicen, espérate, ¿para dónde yo voy? Porque la pierna es el principio de la otra pierna y de la otra pierna. O sea, que hay una reflexión. Y por eso nosotros no podemos, o sea, decía Santa María Soledad, no dejen nunca de hacer el bien. Porque uno no sabe cómo tocó a la persona. Y si la persona en un futuro va a pensar. O sea, yo entré al seminario porque un cura carmelita, Padre Rosendo, que en paz descanse, en una misa en una casa, él daba misa en las casas, él le encantaba eso, porque él había estado en Perú y todo, eso era español.
Y yo recuerdo que él decía, bueno, vamos a empezar la misa. ¿Y quién va a leer? ¿Quién va a leer? Ah, pues va a leer. Y me mira y dice, el próximo párroco de la gruta, me dijo. O sea, cuando él me dijo eso, yo en el momento me reí. Porque yo no sabía lo que era un párroco. No sabía lo que era un párroco. O sea, yo para el Rosendo, pues, lo admiraba muchísimo y lo quería muchísimo. Pero eso se queda. Lo marcó. Y eso se queda y uno entonces empieza a buscar y empieza a ver y como mi papá. Y mira dónde uno termina. Claro. Uno termina. No de la gruta, ¿verdad? Pero yo, aunque ahora, hasta ahora, es raro. Y nada, yo he tenido las bendiciones, pero es eso, o sea, para el cardenal decía que una monja le preguntó a él, ¿tú vas a ser sacerdote? Y ahí fue que él pensó por primera vez. Claro. Yo tengo monjas que lo que han estado en el monasterio porque una monja le dice, tú mira, a ver, a lo mejor el Señor te está llamando. Sí, uno nunca sabe. No, y puedo entrar al monasterio. O sea, esas cositas quieran. Y ustedes los que son padres lo saben, que lo que le dicen a los hijos, aunque les emperre y les dé una rabieta, llega un momento en el que mirándose al espejo dicen, mami tiene razón, o papi tiene razón. O cuando están ya con el ojo reventado, dicen, mami me dijo que esto era lo que iba a pasar. O sea, nosotros lo pensamos. Yo cuando me quemé y cuando me rayé la cabeza, mami me decía que eso pasa. Así que Nabucodonosor sí se transforma, sí se vuelve al Señor después de que por fin le cortaron el pelo de buitre y la uña. Se le ha visto bastante asqueroso. ¿Okay? Así que a la pregunta que usted hizo por allá en el capítulo 2, pues sí, se convierte por el capítulo 4. Así que vemos la conversión. Y ahora viene el banquete. Y bueno, el paquete lo veremos la semana que viene. Porque ya he terminado. Sí, Nabucodonosor desaparece. Nabucodonosor va a desaparecer, ya es feliz, ya se puede morir, casi como Simeón, ¿verdad? Ya descubrió al Señor, así que Y Nabucodonosor. hasta se le dio una grandeza mayor a su reino y a él. Murió en su esplendor. No olvidemos que la profecía decía que él era la cabeza de oro. Ahora vamos a ver con Baltasar, que Baltasar es el pecho de plata. Pero eso es la verdad, Nabucodonosor fue así. Nabucodonosor es un personaje histórico. Sí, Nabucodonosor fue un personaje histórico y su reino fue tan, el reino de Nabucodonosor o el reino persa fue tan grande que Alejandro Magno puso el ojo en ese reino. Así que no era un cuchitrín. O sea, lo que dejaron los persas llamó tanto la atención a Alejandro Magno que Alejandro Magno conquista Persia. Padre, y no sé si Victoria dirá algo sobre eso. Nabucodonosor una vez se convirtió, exigió que la corte y todo el mundo. No dice nada. Incluso vemos y vamos a ver la semana que viene con su hijo Baltasar, que algo pasó. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Recuerden que la semana que viene sí hay clase. La siguiente no hay, porque Padre Luis estará en un curso. Yo voy a estar unos días fuera. Ya en 2 semanas no vamos a tener la clase. Sí. Ya la semana que viene es mayo. No hay clase ni hay misa tampoco. ¿Hay? Sí. La semana que viene Sí no hay hay misa. clase. Sí hay un cura que hay un cura que me va a Hay venir a clase. sustituir, me va a sustituir todo. O sea, incluso me llamó la atención que yo le digo, mira padre, le digo, no, me dice, o todo o nada. Vale, la semana que viene hay clase. La semana que viene hay clase, claro que sí. ¿Pero quién la da? La voy a dar yo. Es la de La El siguiente, 7 de mayo. sí, porque yo todavía estoy por aquí, yo voy a estar en ese curso. ¿Cómo? No. Yo voy a dar, escúchenme, voy a dar la clase la semana que viene. Luego vamos a tener el día 7 y el día 14 que no va a haber clase. 7 y 14 no va a haber clase. El nuevo prefecto.
Está bien, porque yo, con la gracia del Señor, ya el 15 estoy en temporada escolar en otra vez. El curso es de una semana. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Incluye almuerzo. Quiere mencionar algo. ¿De qué? Matanza en Sri Lanka. Qué horror. En mucha oración, dicho de paso, las expresiones de Patricia, a mí me sorprendió mucho las expresiones del cardenal de Cyril de ¿cómo se llama el lugar? Colombo. Estaba envenenado. O sea, le mataron muchísima gente. El problema es que están ahora en el discernimiento porque no fueron bombas probablemente, fueron kamikazes. Fueron kamikazes. Le explotaron 3 iglesias solo en su diócesis. Fueron 7 detonaciones. Y fue el Estado Islámico. Padre, y Se lo reclamó. Hasta ahora, ¿sí ya reclamaron? Reclamó eso. Padre, El Estado Islámico reclamó el atentado. Pero decían que había sido a Pakistán. Sí, vamos a ver. usted dice que son mártires, o sea que la iglesia los va a reconocer como... Esperamos en el Señor. Sí. Recuerden que el proceso obviamente es un proceso, pero hay que ver quiénes fueron, dónde estuvieron, qué tipo de vida tuvieron. Sí. Incluso los 12 que mataron en la playa, que el Estado Islámico mató, que los degolló en la playa. Nosotros no los hemos canonizado, pero la iglesia etíope, es decir, los ortodoxos de Etíope, ya ellos lo reconocen como santo. Y cuando yo fui la segunda vez a Jerusalén, ya ellos le rinden culto. Pero es que es De hecho, obvio. lo degollaron. Y decía así, decía, los mártires rueguen por aquellos que estamos, o sea, los etíopes ya lo reconocieron como santos, pero ellos son ortodoxos, no están en comunión con nosotros. El proceso nuestro va a ser como el sacerdote francés que degollaron celebrando misa. El proceso de él está avanzando, pero va a ser mártir. O sea, ese anciano sacerdote que fue asesinado y ese sí fue asesinado por odio a la fe. Ese fue asesinado celebrando misa. Y lo mataron 2 chamaquitos de 16 y 18 años. Y lo mataron delante de la feligresía. O sea, le cortaron el cuello delante de la feligresía. Sí. Incluso él les decía, no, porque uno está con un arma y el otro está con un cuchillo. Uno entonces dice, alabado sea Alá, y ahí es que le corta el cuello. Ya era un anciano, pobre cura, que se iba a poder defender, era un viejito. Y entonces el sacerdote lo que les decía es, no lo hagan, no cometan pecado, les decía el padre. Decía, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Les cuestionaba el sacerdote. Y ellos, de lo más tranquilo, lo pusieron en el mismo centro de la iglesia y le cortaron el cuello ahí mismo. Pero súper tranquilo. Las monjas quedaron traumatizadas, porque fue bien feo. Total, la policía francesa llegó, vieron a los muchachos y le pegaron un tiro a cada uno porque lo mataron porque la política ahora en Francia es que al terrorista le peguen un tiro. O sea, ellos te ven y te pegaron el tiro de lo más tranquilo. A los 2 muchachos entraron a la iglesia y los mataron a los 2. Como mataron a los terroristas de la revista. Ellos entraron a matarlos, punto. Porque el gobierno francés no. Pero en Sri Lanka, recuerden que en Sri Lanka nosotros no somos ni un 1%. Sí. Una cosa bien miserable de cristianismo. Los ortodoxos, pero nosotros los católicos somos bien. Yo tenía un compañero de Sri Lanka, lamentablemente no tengo comunicación con él, el padre Subunentiran, se llamaba él. Subunentiran Cross era el apellido. Y un cura muy simpático, después que uno lo conoce. Los de Sri Lanka son medio pasiduchos, como los de la India, pero muy bueno. Y él nos decía, mira, nosotros somos minoría. Es que el asunto es que con la explosión, ustedes no se vieron las iglesias. O sea, las iglesias no tienen techo. O sea, la explosión fue a tal punto que el techo se voló de las iglesias.
ellos Padre, dieron el mataron como matrimonio. animales. Sí, porque el asunto es que ahora no tienen cadáveres. O sea, la explosión fue de tal punto, yo no sé ni siquiera cuántas personas murieron porque los despedazaron. O sea, ni del kamikaze, no quedó nada. O sea, eso explotó. Y uno mira las iglesias, que la iglesia lo que hace literalmente es un agujero central. Y nada más. O sea, todo se liquidó en la iglesia. Todo, el techo, todo. Pero hay unos cuantos que enterraron bien, niños de primera Si había niños de la primera Sí, comunión. habrán Es que fueron encontrado. dos iglesias. Pero Fueron dos imagínense, iglesias. fueron en esa diócesis, ¿cómo? Colombo, fueron 3. El día de hacer la Exacto, primera eran dos comunión, católicas y una evangélica. Por eso el obispo estaba envenenado. Bendito, me dio una pena con él. A él lo entrevistaron y dijo que han matado en iglesias como animales. Y después tuvo que. Sí, pidió disculpas. Pidió disculpas porque incluso él dijo que el gobierno tenía que investigar, que tenía que llegar a las últimas, mira para el presidente para ver cuando no está el histerio, y que cuando los agarraran que fueran inmisericordios con ellos, dijo. Que el gobierno no tuviera misericordia con ellos y los metiera presos. Y eso no es cristiano. Ya después él volvió a su sentido, convoca a la prensa y dice, miren, yo estaba histérico, perdónenme. Un hombre mayor ya, hombre mayor, para que esa gente se conserva muy se les fueron. Entonces somos pocos y nos matan, como cuando el cura lo mataron en Pakistán. Tenía unas meses, su parroquia era de 26 feligreses. 26. Es toda una iglesia para 26 personas, porque allí le tienen miedo. Y el cura estaba en un banco rezando la liturgia de las horas, llegó el muchacho, entró a la iglesia, le puso la pistola y le voló la cabeza allí mismo. Cuando la gente llegó a misa, pues se encontró el párroco así. Y lo mató un muchacho de 16 años que el gobierno no hizo nada con él. Porque incluso se vio como un acto de fe. De fe porque era islámico. Y Pakistán es teocracia. O sea que el cura le volaron la tapa de los sesos y a nadie le importó. El gobierno no hizo nada. Nada. Yo estuve en ese funeral. Pues lo recibimos en Roma. Yo estaba en Roma para eso. Y ver a esa pobre madre recibir una caja de aluminio cerrada. Bueno, había manera de eso fue bien. Lo recibió el cardenal Rin y se le celebró en la Basílica de San Juan Laterano. Por eso fue bien emotivo ver ese féretro entrando. Entonces, claro, se tiene la costumbre, como entre nosotros, de ponerlos en el suelo, como el día de la ordenación. Entonces, uno celebrando misa con esa caja en el mismo centro del altar. Y fue bien triste, y la mamá, pues lo que tenía era 56 años. Una nena. 56 años. Mucha oración, ¿saben? Ay, mira la mamá que tenía 56. Decían los padres de la iglesia. Espérate, que me va a colocar en Mira, que decían los padres de la iglesia que la sangre de los mártires sería de cristiano. Siguiente. A seguir perseverando. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, trono de la sabiduría, que pasen una hermosa noche. Y mañana recuerden que Sol Lidia cumple 100 años de ¿Quién era quien tenía 56 años? ¿El párroco o la mamá del párroco? el cura. Ah, ok, yo te dije No, la mamá de la señora era joven, como quiera. Esa mujer estaba súper buena. Tranquila. Las mujeres italianas se conservan muy bien. Yo creo que fue lo que comen mucho carbohidrato, entonces son Hodgkin. Mañana en el templo parroquial. Sí, en el templo, porque en la capillita nueva Carmen. Esas son las camisas de casa, las que salieron de nosotros. Bien difícil, no digas porque es difícil porque el Señor es la voz de pobreza. Él tengo que no la parroquia, cuidadoso, utilizar Por eso la Biblia reclamando tanto. Entonces, la Biblia también para ellos. por lo menos. Exacto. Chocolate. Miren,
Ah, ok. Quedan unos chocolates buenos, ¿no? Buenos. Sí, no me entregue me llene, ¿sabes? La cosa de ciertos puntos se quedaron en el monte y de ahí se llaman hermanos de la Virgen María del Monte Carmelo, porque ellos pusieron la Virgen en el seno. Ok. La gente le llamaban los hermanos de la Virgen. Porque estaban, porque ellos estaban los hermanos de la Virgen, hermanos de la Virgen. Oye, ¿Usted estuvo en el carnet?